Mi nombre es Kelly. Hoy les vamos a hablar de tres variables macroeconómicas que son la pobreza extrema y el coeficiente de Gini. Antes de empezar tenemos que mencionar que la pobreza es un concepto esencialmente relativo. Nadie es pobre o rico en sí mismo. Pobreza es carencia, falta, ausencia de algo y en tal carácter una noción negativa que nos refiere de inmediato a su antónimo, la riqueza. Cuando hablamos de la pobreza como problema social, por otra parte nos estamos refiriendo no a la ausencia de ciertas cualidades intelectuales o morales en las personas que denominamos como pobres, sino a una carencia de recursos materiales de bienes y servicios concretos que consideramos como importantes, necesarios o indispensables para la vida. Lo primero que se puede apreciar es que cualquier sea la fuente consultada, la proporción de personas en situación de pobreza ha aumentado consistentemente desde el comienzo de los años 80. También podemos observar que el porcentaje de personas u hogares en pobreza extrema también ha crecido y lo ha hecho aparentemente a un ritmo mayor que el de la pobreza total. La situación no puede extrañarnos, ya que indica que todos los indicadores macroeconómicos muestran un retroceso en este país, Venezuela. Según Cordiplan, para 1990, la pobreza total en Venezuela es del 66%, la pobreza extrema del 32% y la pobreza crítica del 34%. Para ese mismo año, según la OCDE, el total de hogares pobres se ubicaba en un 38,5%, mientras que la pobreza extrema es de 16,3%. Finalmente, según UNDACREDESA, para 1992 el total de familias en pobreza era de 78,2%, de las cuales 40,3% viven en pobreza crítica y la diferencia en pobreza extrema. La pobreza general total crece a lo largo de la década de los años 80 e inicio de los 90, ya que la pobreza crítica lo ha hecho más rápidamente, especialmente en el área urbana. Entre 1981 hasta 1989, el número de hogares pobres en Venezuela se incrementa a una tasa interanual del 9,4%, mientras que aquellos en pobreza crítica crecen anualmente en un 32,4%. Entre 1988 y 89, los hogares en tales categorías aumentaron en 25% y 124% respectivamente. Luego, entre 1989 y 1990, se nota cierta estabilidad en el crecimiento de la pobreza en términos generales. No obstante, la pobreza crítica sigue incrementándose. Entre 1981 y 1991, la incidencia de la pobreza y la brecha en ingresos se duplicó y la proporción de pobres en zonas urbanas en relación a la totalidad pasa de 63% a 77%. También se incrementaron las familias encabezadas por mujeres. Para 1981, estas constituyen el 18% del total de hogares y 22% de los hogares pobres. Para el año 1991, las cifras se ubican en 20% y 24% respectivamente asimismo. Algunos estudios revelan otros hechos significativos. Por ejemplo, que la pobreza aumenta en hogares encabezados por personas sin elevado nivel educativo y que el aumento de la pobreza sí afecta a hogares encabezados por empleados tanto del sector moderno de la economía como del informal. En este sentido, en el mercado laboral, los pobres se han distanciado más de los no pobres, pero al mismo tiempo se han hecho más heterogéneos entre sí de los que eran en 1981. Y si bien en este año la pobreza estaba asociada especialmente al fracaso de los padres con bajos niveles de instrucción en mantener una familia numerosa, en 1991 la pobreza también incluía más padres con educación formal a causa de la adversa evolución de la década de los años 80. Pese a todo, Venezuela es clasificada en el grupo de países latinoamericanos cuyo esfuerzo en transformación de recursos hacia los más pobres es relativamente moderado y por lo tanto con alta factibilidad de mejorar significativamente la situación de pobreza para el año 2000. Los datos son alarmantes entre el 2005 y 2019, ya que la incidencia de la pobreza monetaria pasó de 34,4 a 96,2%,
y los porcentajes correspondientes a la pobreza extrema aumentaron de 10,7% a 79,3%. Casi 80% de los venezolanos no tenían los recursos necesarios para adquirir los alimentos básicos. Y el coeficiente de Gini asimismo fue muy alto relativamente, que llegó hasta el 0,51%. Además que en Venezuela se conjugan la pobreza y la desigualdad. Cuando las sociedades se empobrecen, el coeficiente de Gini tiende a disminuir porque los ingresos se igualan por lo bajo, pero un Gini de 0,51 estaría indicando que entre los pobres las diferencias de ingresos son significativas y además que es relevante la brecha entre la gran mayoría que son pobres y el reducido número de quienes no lo son. Uno de los grandes ideales del pensamiento bolivariano fue la reducción de las desigualdades y este propósito no se consiguió. La revolución bolivariana no mejoró las condiciones de vida y tampoco disminuyó la desigualdad. Y sin duda, con la pandemia, la situación va a empeorar. Estas cifras dan pie para varias reflexiones. El grado de pobreza que ha alcanzado en los últimos años y que siguió ensanchando las brechas entre 2019 y 2020 colocan al país petrolero en otra escala. Hoy el país es el más pobre de la región y el segundo más desigual después de Brasil, de acuerdo a las mediciones hechas con base en entrevistas en casi 10.000 hogares. De acuerdo con los ingresos, el 96% de la población venezolana es pobre, lo que significa que los ingresos percibidos son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria. Que la pobreza extrema sea mayor que la pobreza no extrema es una particularidad que se ha venido registrando en el país en los últimos 3 años de hiperinflación y que en opinión de los investigadores es resultado de la caída del 70% del PIB entre 2013 y 2019. La composición de la población venezolana también ha cambiado en los últimos años. Hay 4 millones menos de habitantes en el país y en un 19% de los hogares. Se reporta que algunas personas emigraron entre 2014 hasta el año pasado 2020. En conclusión, el estudio refleja que de acuerdo a los ingresos del 96% de la población venezolana es pobre y un 79% vive en pobreza extrema, es decir, que no logra lo suficientemente sus ingresos para cubrir sus necesidades. Los investigadores aseguran que esto se debe a la hiperinflación que ha venido superando cualquier registro imaginable desde hace años y que ha propiciado una caída del 70% del PIB. El año al que se refiere el estudio de las universidades. Estos indicadores convierten a Venezuela, que no hace tanto era uno de los países más prósperos de América Latina, gracias a sus reservas de crudo, en uno con condiciones más propias de Centroamérica, el Caribe o África en materia de pobreza y desnutrición. De hecho, hoy ya es el país más pobre de la región. No solo estos indicadores alertan del deterioro de Venezuela, llegan inmersos años, la violencia que sufre la población y la constante falta de agua o de electricidad, cuando no de las dos. Es parte ya de la vida cotidiana de los venezolanos que han terminado incluso por tener que acostumbrarse a la escasez de combustible pese a las ingentes reservas con las que cuenta el país caribeño.